colectivo es la suma de cada uno de nosotros. Del individuo, del cambio que quieras ver en el mundo. Si estabas metido en una dinámica, la mayoría de nosotros estamos metidos en un piloto automático en el que no hay mucha conciencia y los hábitos suponen una falta de conciencia, que hay una serie de emociones que llevan a pensamientos, que llegan a acciones y que como no eres consciente lo has repetido tantas veces que ha llevado a hábitos. Bienvenida, Ana, a Jason. Muchísimas gracias, Ainhoa, un placer. Ana Echeveste Aizpurua, donostiarra. Nos conocemos hace unos cuantos años ya, a través de mi compañera de trabajo, Maider. En el despacho la escuché hablar sobre las cosas bonitas que hacías, la parte humana que tenías, porque hay unas historias por detrás. Unas cuantas, sí. Unas cuantas, ¿verdad? Y te validé como profesional y como persona. Para mí es importante no solamente la parte profesional, sino la parte humana. Yo soy así. Entonces empecé a ir a tu consulta, ¿vale? Mensualmente voy a la consulta y no solamente... yo voy a preguntarte, ¿vale? ¿Cuál es tu profesión? Lo que quieras, sí. ¿A qué te dedicas actualmente, Ana? Venga, cuéntales a los oyentes que están en el otro lado. Pues a varias cosas, lo tengo que reconocer. Pero mi labor principal desde hace 16 años es que soy quiropráctica. Vale. He sido profesora en la universidad en Barcelona, soy coach de emprendedores y es que voy haciendo cosillas por ahí, pero ahora soy emprendedora. O sea, lo que me encanta es crear proyectos y ahora estoy, a raíz de escribir mi primer libro el año pasado, estoy creando un nuevo proyecto para ayudar a la gente a vivir de una manera diferente, unido, sin duda, a lo que son los principios que me mueven en la quiropráctica, también en la consulta. Vale, yo siempre he dicho que no eres una quiropráctica al uso. Me encanta cuando voy a tu consulta y me haces una pregunta. Y en ese momento que también tocas, ¿no? Y miras qué hay, siempre aciertas qué hay detrás, ¿no? Cómo expresamos a través del cuerpo. Entonces yo no puedo decir nada más que gracias. Eso es lo primero. Hay veces que me das como una frase y me voy como lo que te contaba antes, ¿no? Digo, le voy dando vueltas y digo, ¿y esto me ha dicho Ana? Digo, bueno, pues venga, me lo voy a llevar a cabo, ¿no? Pues para mí un privilegio, la verdad, que la gente confíe en mí. Sí, qué bueno. Has comentado tu primer libro, Principios de Vida. Va vinculado a un canal que se llama Viviendo desde Dentro, que lo tienes en Instagram. ¿Vale? En YouTube también. En YouTube también. Vale. ¿Y qué te inspiró a escribirlo, Ana? Pues diría que una conjunción de factores, pero sobre todo mi padre. Mi padre, la relación con los padres, ¿qué te voy a decir? Yo no soy madre, tú sí, pero mi padre era médico y yo diría que murió hace ya, este año va a hacer 7 años, y como médico intelectual sabía muchísimo de humanismo, de medicina, por supuesto, pero de las personas. Estudió, como gran intelectual, estudió ciencias religiosas, le gustaba entender la espiritualidad, lo que había detrás, etcétera. Y yo creo que por el tema también de esto, de las altas capacidades, a veces se frustraba muchísimo con lo que yo podía dar y siempre era más y más. Y yo creo que reconectamos, él me llamaba su frontón, porque discutíamos una especie de relación amor-odio bastante cañera. Y cuando descubrí mi propósito a través de la quiropráctica y me fui a Atlanta y descubrí todo lo que había detrás de la quiropráctica, una manera de vivir desde dentro y la filosofía, llegamos a un nivel de conexión que no habíamos tenido antes. Entonces, él, por su conocimiento de la espiritualidad judío-cristiana, el budismo, todo lo que había aprendido de teología, de espiritualidad, cómo lo vivía él, no solo conocimiento, sino comprensión, que yo creo que le llevó a la sabiduría, experimentando, meditación, etc. Y yo, con los principios de la quiropráctica, teníamos unas conversaciones que eran, impresionantes. Y siempre habíamos hablado de escribir un libro juntos. A mí me inspiró un libro que se llama El monje y el filósofo, de un gran filósofo francés, que lo escribió con un hijo suyo, que era biólogo molecular, espectacular, pero que se hizo monje budista.
Entonces es un libro como una conversación entre padre e hijo Sí. sobre los grandes temas de la vida, pero entre un filósofo y un monje budista. Entonces, a veces están de acuerdo, a veces no, hablan de filósofos, de budismo, y dije, joita, qué gozada. Y el día que íbamos a Vitoria, porque mi hermano le iba a hacer una resonancia, porque él empezaba a no encontrarse muy bien, íbamos en el coche y, joita, nos lanzamos y, venga, nos lanzamos. Y ese día le dieron un diagnóstico que resultó ser fatal y en 2 meses se fue. Pero él me decía, escribe el libro, escribe el libro. Entonces era pues unas ganas de compartir una serie de principios que a mí me transformaron y a la vez pues una necesidad muy personal de honrar una figura que para mí pues tuvo un impacto pues como una madre o un padre. O sea, pues ahí está. O sea, le noto, le siento y le tendré... Bueno, te acompaña. Y me dio la vida. En fin, una gratitud total. Sí. En la portada del libro, el logo son unas abejas. Yo el día que escuchaste el concepto, me explicaste el concepto en el acuario, cuando presentaste ese libro, me encantó. Sí. ¿Les puedes explicar? Sí, es una historia que no es mía, lo dejo... A la gente hay que darle el mérito que hay que darle. Y cuando es mío, y si no, yo creo que hay que dárselo. Es la historia de uno de mis grandes mentores, no sé si es suya, pero yo la escuché de él. Aprendí muchísimo de él de oratoria y en uno de los masterminds en el que estaba nos contó la historia y dice, las abejitas se levantan por la mañana y no están pensando en cambiar el mundo. Quieren lo mismo que tú y que yo. Vivir bien, hacer su casita y conseguir alimento. Y de hecho van pues a recoger polen y vuelven a su casa y con eso pues hacen la miel y hacen su panal. De lo que no son conscientes es que en el proceso tienen un efecto onda que es, en concreto con las abejas, es brutal, porque generan vida. Polinizan. Otras plantas. Eso permite que los herbívoros pues, coman plantas, los carnívoros se coman a los herbívoros, o sea, generan vida. Pero la abeja, la clave es que no se levanta diciendo voy a crear vida en el planeta, voy a permitir que la vida exista, ¿no? Se levanta por la mañana para hacer lo que tiene que hacer, que es quiero polen de la flor del romero, ¿no? Y hago miel de romero, punto. Y a mí eso me impactó mucho porque muchas veces nos levantamos y ya me suena un poco a la historia de ¿cuál es tu propósito en Miss Universo, ¿no? Ay, quiero cambiar el mundo. No, tú levántate y dices, ¿yo qué me toca hacer hoy? Hacer la cama, ir a trabajar, cuidar de mi hermano porque tiene fiebre. Tú haces lo que tienes que hacer. Y el efecto onda no lo controlas tú directamente. A ti te toca hacer lo que te toca hacer en el momento presente. Y lo bonito es que cada uno somos una abejita con unas actividades diferentes, como una huella dactilar, únicos, con unos talentos, con unas luces que nos permiten desarrollar un tipo de actividad pues, único, y el efecto onda de eso pues, hace un mundo pues como el que está, a veces un poquito más revuelto que en otras circunstancias, pero creo que el foco debería estar en lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en el día, en el momento presente. Y a mí me inspiró muchísimo, porque a veces se nos va, ¿no? Nosotros solemos decir muchas veces que si cada uno cuidara su parcela diariamente, ¿no? A diario, ese entorno, las cosas funcionarían mejor. Eso no hace falta el vecino, el otro, el del otro, el de otra comunidad, simplemente tu entorno. Si cada uno de nosotros hiciésemos nuestra parte, funcionaría mucho mejor. Es otra de las cosas que me encantó del libro del monje y el filósofo, que tiene mucho que ver con la filosofía del budismo y de la quiropráctica, que de ahí, viviendo desde dentro, ponemos muchas veces el foco y el grito en el cielo por cómo está el colectivo, la sociedad, tal, olvidando que el colectivo es la suma de cada uno de nosotros. Del individuo. Entonces tú empieza, concepto Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieras ver en el mundo. Empieza por ti, haz tu parte y cada uno hará lo que buenamente pueda. Eso es. Y entonces crearemos un colectivo sano. Es muy difícil que creemos un colectivo sano, fuerte, feliz, abundante, llámalo como quieras, si cada uno de nosotros estamos en tristeza, falta de abundancia, infelices, enfermos, etc.
Entonces el foco tiene que ser un locus muy interno. Y eso es vivir desde dentro, es la esencia del libro. Bueno, del concepto. Vale. Antes comentábamos, Ana, muchas veces acudimos a un libro como el tuyo porque quiero hacer un cambio. Hay cosas que no están funcionando y dices, mira, hasta aquí hemos llegado, yo quiero un cambio. Entonces, cuando a la gente se le dice, venga, pues plantéate hacer un cambio, es como que viene que algo que es muy grande, que a ver qué me va a suponer, y en el libro ponía, ¿no?, que a veces es simplemente un pequeño cambio. Que no hace falta, como cuando haces una dieta, ¿no? Radical, dejas todo. Igual con algo pequeñito podemos hacer ese cambio. Sí. A ver, lo primero es cuando ya eres consciente de que por ahí no es. Es que eso ya, no te voy a decir que es el 99%, porque luego toca la parte de trabajo, y le llamo trabajo porque supone salir del piloto automático. Y eso requiere conciencia. Y que es doloroso, Ana. Sí. O sea, darte el tortazo y decir, así no puedo seguir, duele. Y sobre todo porque si estabas metido en una dinámica, la mayoría de nosotros estamos metidos en un piloto automático en el que no, bueno, pues no hay mucha conciencia y los hábitos suponen, pues, una falta de conciencia, que hay una serie de emociones que llevan a pensamientos, que llegan a acciones y que como no eres consciente lo has repetido tantas veces que ha llevado a hábitos. Cuando te das el tortazo, ahí aparece como una lucecilla que dices, vale, ¿en qué momento se ha convertido esto en automático? ¿Dónde lo rompo? No lo puedes romper solo en el hábito, es como, ¿qué me ha hecho sentir esto? ¿Qué me ha llevado a pensar esto? ¿Qué me ha llevado a actuar así? Y esto ya solo en el momento de conciencia dices, vale, rompo este ciclo. Es de lo que hablaba el gran psiquiatra Viktor Frankl en el libro, es uno de mis libros favoritos. Lo sé. El hombre en busca de sentido. Si no lo he leído 20 veces, madre mía, cada vez que lo leo... Siempre sacas algo nuevo, ¿no? Un mensaje nuevo. Totalmente. Es esa libertad que tenemos como ser humano de decir, entre estímulo y respuesta hay una libertad de decir, vale, elijo funcionar de una manera diferente. Y a veces no es algo grande. Efectivamente es algo pequeñito, pero que se va sumando, que acaba generando conductas diferentes y, por lo tanto, y repetido en el tiempo, hábitos diferentes. Y eso transforma a la persona. Y ese hábito ya no supone un esfuerzo tan grande, que es lo que también transmitías en el libro. Claro, es que es un esfuerzo muy grande y luego ya una vez que se al pasa hábito... Sí. Al principio sí, porque es lo que pasa con la neuroplasticidad. Supone un trabajo porque supone un cambio de... Claro, yo pongo un ejemplo muy tonto. Si yo no me doy cuenta, pero por las mañanas siempre me pongo el zapato derecho, primero me tengo que acordar mañana de que, ahí va, había decidido... Empezar con el izquierdo. No es que sea difícil, es que por la mañana no me voy a acordar, porque es que lo primero que hago es tomarme un café, vestirme... Primero es acordarte que quieres cambiar el hábito. Como no te pongas un ancla, una alarma, etcétera, se te va a olvidar. Luego es acordarte el día 2, 3, el cuarto, el quinto... Sí, muchas veces es difícil acordarse porque complicado que es ponerte el izquierdo. No es difícil, o sea, son cosas muy sencillas. Luego aparecen resistencias, qué tontería, la cabeza que suele ser mala con nosotros. Tiene una capacidad de autosabotarnos, vamos, bastante grande. Sabe decirnos exactamente dónde joroba para que no sigamos, ¿no? Pero en realidad son cosas pequeñitas que efectivamente luego se convierten en un hábito. ¿Qué zapato te pones primero? Como no sea un reto con un amigo que te va a invitar a cenar, si lo haces, pues no tiene un beneficio, pero con el resto de cosas, 1 minuto de respiración, quedarte 5 minutos mirando al sol por la mañana, un ejercicio de gratitud, son cosas que pueden transformar un día, pero que te tienes que acordar. Sí. Primer paso, ¿eh? Sí. Primer paso, acordarse. Y luego hay cambios, nosotros lo vivimos aquí en la Fundación, que a veces tienes que hacer un cambio muy grande, y existe el miedo. Mucho. Porque depende de qué cambio hagas, Ana, o tengas que hacer, a veces no son tan chiquititos, ¿eh? Sí, y aparte que lidias con la incertidumbre, que es la única constante, junto con, yo diría, con la muerte, que tenemos en el día a día, y no se nos enseña a vivir con la incertidumbre y a confiar en que la vida nos sostiene. La vida tiene una fuerza muy grande, la vida nos sostiene, pero tenemos una tendencia muy grande a creer que controlamos muchísimo, o al menos es cómo vivo yo,
veo mi patrón de ser controlator, de querer controlar, y digo, pero si la vida pasa, está genial poner planes, objetivos, lo hablábamos antes, pero ser flexible. Pero necesito cierta flexibilidad, porque luego yo lo había planeado así, está genial saber qué es lo que quieres y cómo lo vas a hacer, pero como no tenga flexibilidad para soltar el cómo, y para mí, incluso en lo laboral, lo personal, lo laboral, que parece que es como hay que tener mucha más organización, como no tenga flexibilidad para soltar el cómo, te das tortazo. Mucho más importante para mí definir qué es exactamente lo que quiero y luego tener cierta flexibilidad en el día a día, centrarme qué es lo que quiero y a ver en el día cómo aparece esas oportunidades que van surgiendo, que dices, ¡buah, pero qué casualidad! No es regalo. ¿No? Y ahí es donde aparece, incluso neurológicamente, igual a algunos les suena ese sistema reticular activador ascendente, que es, bueno, lo que tiene una explicación muy grande. Tenemos un cerebro que es un procesador de información brutal, pero que en lo consciente nos muestra un 5% de todo eso que tenemos. Es como si fuera Google, pero tú te metes en Google y le pides, dame información de libros. Oye, pues te estás perdiendo plantas. Cuando al sistema reticular activador ascendente le decimos, estoy buscando un coche nuevo Mazda, vas por la calle y de repente dices, ¿qué pasa? ¿Que ahora todo el mundo se está comprando un Mazda? Ya estaban, pero no los veías. Entonces, cuando defines qué es lo que quieres, aparecen en tu parte más consciente todo eso que te puede ayudar a conseguir lo que tú quieres, que ya estaba, pero no lo veías. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, definir objetivos en positivo, que no es magia. Es neurología, es una manera que tiene el cerebro de ser eficaz. No te lo puede mostrar todo porque bastante loca es la mente ya. Entonces, ahorra, te enseña un 5%. Y la incertidumbre se vence con este tipo de conocimientos. Por eso es importante tener datos de cómo funciona nuestra mente. Entonces dices, atrévete a soltar. ¿Qué pasa si hoy no sé lo que va a pasar, pero le digo a mi cabeza, y yo empiezo todos los días así, no sería genial si hoy soluciono este conflicto que tengo con mi hermano, pero suelto el cómo? Igual él me llama, igual me dice mi madre que va a haber una cena por la noche, no lo sé, pero yo me pongo en la cabeza, no sería genial si esto se resuelve. Y es una frase que me ayuda muchísimo. Yo pongo una intención. Y de hecho, como muchas veces se me olvida, relacionado con la pregunta anterior, tengo un post-it en el espejo del cuarto de baño. Entonces, cuando salgo de la ducha y me estoy preparando, digo, ahí va, es verdad. ¿No sería genial? Sí. Y entonces a veces digo, pues no sería genial si disfruto en el trabajo, si conecto con estas personas con las que a veces no se conecta con todos los pacientes igual, ¿no? Con estas personas que a veces tengo la sensación de que no se sienten muy vistas, pues tengo ese toque extra. Me acuerdo de que igual se sienten un poco más transparentes. Si tengo un rato extra con mi pareja y ¿sí? ¿No sería genial? Sí. Es una de mis, diría, rutinas mañaneras junto con la gratitud. A mí me ayuda mucho con la incertidumbre. Respecto a cambios, Ana, también nos ha pasado, no sé qué opinas, que hay momentos en los que dices, ahora no es el momento de hacer el cambio. Hay momentos, vale, yo leo un libro y dices, venga, y ahora, y es decir, ahora no puedes hacer ese cambio, ¿vale? Póntelo como un objetivo a 6 meses, pero es que igual esa persona no está preparada para el cambio, para sostener la bola que le va a venir cuando abra la caja de Pandora. Para mí hay una máxima, al menos en mi vida. Cuando la emoción es muy alta, para bien y para mal, porque puede ser un bajón tremendo o puede ser me sale estar espitoso, o sea, estás como de un subidón que dices, esa racionalidad, esa inteligencia baja, o sea, esa capacidad de sostener también parte de una base de racionalidad. Ese córtex prefrontal que nos ayuda a analizar las situaciones con cierta... Parar, sí, pensar y organizar. Bien. Cuando estoy... yo puedo ser muy dramática, o sea, todo está fatal. O todo es que estás de un subidón que, bueno, no es momento de tomar decisiones. Y me lo permito. Y para mí es parte de no solo de la sabiduría, sino de ser feliz.
de la felicidad. Ser capaz de decir, sí, me toca hacer esto con coherencia, aunque no siempre genera, no siempre es agradable, me toca hacer esto. Y también decir, esto no. ¿Le recomendarías entonces a esa persona que lee tu libro, que quiere hacer un cambio y que fuese acompañado por alguien? Sin duda. Por ti mismo. O sea, pedir ayuda. Decir, quiero hacer un cambio, necesito que me acompañes. Buah. ¿No? Para tocar tierra. Que sí, a que veces sí. que decir... Ya solo que te escuche alguien, Sí. que te escuche, que no te diga lo que tienes que hacer, porque la base del libro es, desde mi punto de vista, y una abejita, es alguien que sabe que la mayoría de las respuestas las tenemos dentro. O sea, el concepto de inteligencia innata que hablamos en quiropráctica... El poder de la pregunta. Sí, es lo que nos guía, lo que hace que tu corazón lata, pero también lo que a nivel intuitivo sabemos que es bueno para nosotros. Vale. No esa parte de juez interno, deberías, olvídate de los deberías. Lo que sabes que es bueno para ti, con coherencia, por tus valores, por lo que te sienta bien. O sea, escuchar mucho al cuerpo y decir, cuando voy por aquí, voy a favor de la corriente, no estoy luchando contra... No, es que voy a favor de la corriente. Esto es sencillo, no siempre es agradable, pero es que es por aquí. Eso solo lo puede saber uno. Entonces, que alguien te acompañe es que te escuche, que te deje vomitar también a veces emociones, me siento así, que no te suelte, no, que te escuche, ya solo eso. Y que encima un buen profesional además, desde mi punto de vista, es capaz de orientarte cuando te estás en uno de los sesgos, ¿no? Esa falacia narrativa que nos estamos contando 1000 historias, que somos muy buenos contándonos 1000 historias, deja de contarte historias, o sea, baja el cuerpo otra vez. Sí. O sea, cuéntame qué sientes ahora mismo y por qué te da miedo o qué es lo que te genera ilusión. Vale, poner en palabras lo que estás sintiendo y confía porque es que te salen, el impulso te va a salir, igual no es ahora, ¿eh? Sí, No sí. lo tienes claro. Si no lo tienes claro, espera. Mira, un maestro zen con el que llevo muchos años trabajando, he hecho retiros con él, en lo personal, en lo laboral, ha sido gerente de un hospital. Yo cuando decía, maestro zen, todo meditación, gerente de un gran hospital en Frankfurt, brutal. Hay una expresión que usa mucho, sobre todo para la toma de decisiones. Cuando tengas hambre, sabrás que tienes hambre. Y nos ponía un ejemplo. Tú imagínate que una persona que siempre ha comido cada hora y media algo, nunca ha sentido la sensación de hambre. Y le explicas, ya no comas con horario, no planees. Y la otra persona dice, me voy a morir de hambre. No. Confía que llegará un momento en que notarás algo y que tu cuerpo está preparado para avisarte de que te puedes morir y que con comida delante, no te estoy hablando de alguien que no tiene acceso a comida, pero que con comida delante ya verás cómo no te mueres porque sabrás cuándo comer. Eso es soltar y confiar en que sabrás lo que tienes que hacer. Tela, ¿eh? Tú lo entiendes porque ya has sentido hambre, entonces sabes cuándo tienes que comer, o sed. Vale. Cuando tengas hambre sabrás que tienes hambre. Es difícil de explicárselo a alguien si no lo ha sentido. O no lo ha querido escuchar. Es que si ha comido... Muchas veces Ainhoa te está avisando y tú no lo quieres escuchar. Sí, lo que pasa es que una persona que ha comido cada hora y media, Ya. que sería la persona muy controladora, que siempre, bueno, lo hemos hecho alguna vez, siempre hace esto y fuerza y va en contra de la corriente, es que ni siquiera se ha permitido, no se ha dado tiempo para decir, ¿qué pasa si no hago nada? A ver si sale un impulso. No hemos parado, ese es el problema de la velocidad a la que vamos, o el control. ¿Qué pasa si no hago nada, por ejemplo, con el miedo? Me voy a quedar sintiendo el miedo. O me voy a quedar sintiendo la incertidumbre. ¿Qué pasa? Es que igual no pasa nada y doy un espacio al siguiente emoción que es un impulso diferente a actuar de una manera diferente. Pero hay que darse ese tiempo. Sí. Que es el ejemplo de no comas y ya verás cómo te aparece el hambre en algún momento. Vale. Y a veces la vida te lo da, ¿eh? Es que la vida nos sostiene. Pero hay que atravesar el miedo o la tristeza y la mayoría, está muy bien la película del revés, que te habla de todas las emociones, pero cuando las tienes que vivir, tapamos.
Porque es doloroso, lo que hemos dicho antes. Pero hay que pasar por ese dolor, ¿lo has explicado bien? Yo creo que sí. Y acompañado. Yo siempre animo a la gente que acompañada. Yo creo que es más fácil compartiéndolo, pero mi experiencia es que atreverse, y en las 4 crisis que comento en el vídeo, etcétera, atreverse a sentir eso, a mí me ha abierto una manera de vivir mucho más rica. Yo disfrutas más de la vida. Sí, porque no puedes cerrarte a lo malo, vale, no quiero sentir miedo, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir la angustia, ansiedad, etcétera, sin cerrarte a lo bueno. Yo le llamo el menos 10 más 10, es decir, siento miedo menos 10 de malo, pero solo siento más 10 de bueno. Pero es que el menos 1000 va con el más 1000. O sea, si me atrevo a sentir más intensidad de emociones negativas, que son parte de la vida, se me abre un más 1000 de más. Es intensidad de amor, por ejemplo. Uh-huh. Un hermano, pues le quieres mucho y te da muchas alegrías. ¿Qué me dices de un hijo? Uf. Te abre todo, no lo sé, Sí. pero decís todos lo mismo. Sí. Te da un amor inigualable. Sí. ¿Y el sufrimiento? Mucho. Del menos 10 más 10 de tu vecino, que bueno, ni tan mal. Sí, sí. Te desaparece el vecino, qué pena, se ha mudado. Pero bueno, la alegría, pues que igual te deja un huevo si se te ha acabado. Pero un hijo, o sea, te da las mayores alegrías y también los mayores disgustos. No puedes cerrarte Vale. a no quiero el miedo del problema que me da un hijo sin cerrarte a la alegría que te da un hijo. Eso va me ha junto, gustado, me ha gustado. va junto. Yo siempre he dicho, y la gente que se plantea tener hijos, yo siempre les animo a que tengan hijos. Para mí han sido mis maestros, lo digo siempre. Pero mira, va con maestros, lo otro. pero va con Pero lo va otro. con lo otro. Y entonces, Me tocaban la herida esa que tenemos todos. Al final decías, uy, me está, ¿no? Esa herida que está ahí. Ellos no avanzan y para que ellos pudieran avanzar, la que tenía que avanzar era yo. y yo te no hacen tengo espejo, hijos. ¿eh? Y eso es, yo no tengo hijos, pero sé que el vivir la vida más plenamente para Sí, mí sí. ha sido a través de vivir las crisis como las viví, que no las he elegido, cuidado. Digo, qué guay tuve esta Ahora te crisis. preguntaré por No, ellas. Pero no las he elegido, pero Vale, sí, sí. porque me atreví a vivirlas y creo que fue un regalo. Quiero decir, yo no elegí vivirlas así, creo que se me dio la oportunidad por el entorno, etcétera, ¿eh? O sea, no quiero ponerme de... No, se me Sí, sí, dio como el a todos regalo. nos vienen situaciones y cómo las gestionaste, Ana. Porque otras no las viví así y otras las veo así ahora, porque mirando hacia atrás unes puntos. Pero eso es lo que me permite ahora vivir, pues tomar un café con una amiga con una intensidad que decir qué placer, o estar viendo una planta y decir qué maravilla. Si no, diría una planta, por ese más 1000 menos 1000. Para mí es súper enriquecedor. Te lo compro, pero lo que nos pasa es que yo vivo de una forma muy intensa, como sabes, porque disfruto de todo, disfruto de las plantas, voy por el campo, todo, ¿vale? Vivimos a un nivel tan alto del sí, que luego cuando algo no sale como tú esperabas, como estás allá arriba, no pasa nada, ahora lo aceptamos, tanto yo como Mario, y digo, hoy nos toca retirada, y lo sentimos, las emociones no son malas, aquí trabajamos en Jason mucho las emociones, y las sentimos, y las aceptamos, y las abrazamos con cariño, y ya está. Y no lo cambiaría, Ana. Sí, yo te voy a dar una vuelta de tuerca, Vale. que es lo que he descubierto, ha sido mi gran regalo después de estos 4 años de locura de todo este Sí, que ahora contaremos. rollo COVID, sí. Yo me di cuenta que tenía Sí. esa intensidad, pero si te fijas cómo he hecho lo del menos 1000 más 1000, Sí. era como en horizontal, ¿vale? Vale. Yo me daba cuenta que tenía una intensidad y cuanto más subía, y esto ya va en este Sí, eje, sí, sí. ¿vale? Si me iba para arriba, luego me iba para abajo. Y estos 4 años me han enfrentado a ciertas sombras, a ciertos patrones, y ahora me he dado cuenta que la ola la hago así. Venía con mucho miedo, porque claro, yo no quería el bajón, pero el subidón lo disfrutaba. Claro. Y lo que me he dado cuenta es que ahora vivo el más 1000 menos 1000 con menos apego a la emoción. Y entonces ya sigo teniendo Sí. más 1000 menos 1000. Si tuviera hijos, seguro que sería más 100.000 menos 100.000 por todo lo que decís vosotros. Pero ya no hay un ejemplo. Un día te dura. A mí me dura un Me he día ahora. prometido. Sí. Me caso el 5 de octubre, ¿vale? En 5 meses.
todo el mundo es como, ¡buah, va a ser el mejor de...! Digo, lo viviré y lo disfrutaré, pero no tengo esa... No es que no tenga ilusión, pero yo ya no vivo las cosas con ese subidón y ya no tengo esos bajones. Hay días que me viene ese vacío, esa angustia, tal, pero no me engancho, digo, tal cual viene se irá. Sí. Pero por eso ahora separo el más 1000 menos 1000 de las emociones a mi apego con el subidón y el bajón. Y entonces no sufro tanto. Yo creo que es lo que... Es que no quiero ir de gurú ni de que lo tengo dominado, ¿eh? Pero al permitirme sentir las cosas, lo vivo desde el esto pasará. Sí. Y entonces no tengo ese subidón y bajón que tenía antes, por lo que yo me gané el título de tsunami en mi casa, ¿eh? Intensita. ¿Eh? Y tengo esa intensidad, pero ya no desde ese apego. Y eso me ha ayudado muchísimo el Zen, el mindfulness, etcétera. Y la gestión emocional. El vivir la emoción como lo que es algo que es un impulso que te lleva a actuar de una manera, pero que tal cual viene, se va. Vale. En el libro mencionas características que tú las detectas en las personas que están en el cambio, o que han hecho cambios o están en ello. Sí. ¿Cómo las detectas? Bueno, primero apertura de mente, o sea, ganas de aprender y luego, para mí hay algo muy concreto que es, se nota que es gente que tiene como, bueno, porque yo lo identifico en mí, es como un nudito, ¿no? Que notan en el cuerpo y por aquí no es. O sea, son... ¿Inconformistas? Eso te iba a decir, es la palabra inconformista, tampoco quiere rebelde sin causa, ¿no? Pero es como, es un inconformista y dice, ¿esto por qué tiene que ser así? Y es una constante. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y si pruebo por aquí? Y sobre todo de manera de vivir, porque tampoco se trata de retar absolutamente todo, porque eso ya llevaría a otro patrón. Pero sí, constante búsqueda. Y lo que yo he vivido es que siempre era búsqueda de algo fuera hasta que dije, parezco la mosca que está todo el día dándose contra la ventana sin darse cuenta que la puerta de atrás está abierta. Y dije, es que llevo toda la vida buscando fuera esa pildorita mágica que no existe, hasta que me giré y la puerta que estaba abierta era yo. O sea, el proceso era vivirlo desde dentro, era yo, o sea, estaba buscando fuera una solución que no estaba. Y entonces es un camino que a veces es duro porque te das el bajón, me dices, joder, esto de verdad nadie me lo va a solucionar. Y no es para todos. Yo reconozco que no es para todos, pero para la gente que tiene ese nudito, pues es bonito cuando se dan cuenta y dices, jo, estaba buscando donde no era y al final se dan cuenta que me viene siempre la palabra potencial, que es el potencial del ser humano que tenemos por descubrir. Y es un trabajo, porque implica conciencia y trabajo. ¿Ese nudito desde cuándo lo tienes? ¿O ya naciste con ese nudito, Ana? Y te estoy viendo y le digo, con lo que eres inconformista en ese aspecto, ¿siempre crees que las cosas se pueden hacer mejor? ¿Se nace con ello? ¿O hace unos años tuviste ese despertar? Toma pregunta. Es que te estoy viendo y... Potenciado, o sea, mi gran ajá fue cuando me fui a Estados Unidos, pero yo creo que ahí me di permiso para desarrollarlo. Pero por lo que me cuentan de mis padres y lo que decían profesores, etcétera, yo creo que niña despierta desde siempre. Sí. Es que te estoy viendo y le digo, esto viene de serie. Sí. Ya naciste con ello. Sí, eras potente. Sí, sí, sí. Vale. En el libro cuentas también, para mí fue... Tengo que dar las gracias, Ana, porque para mí me emocioné, ¿eh? Leí el libro y dije, porque yo muchas veces me expongo, me desnudo y hay gente que le llama la atención y en este caso fuiste tú. Leer a alguien que también se desnuda y que siempre digo, ¿no?, que si puedes ayudar a alguien, ver que todos tenemos, como dices muchas veces, nuestras luces y nuestras sombras, todos tenemos. No existe la perfección y romper un poco ese patrón de perfecto, que el vecino a ver qué piensa, a ver qué le digo, qué daño ha hecho todo eso, ¿no? Porque al final todos venimos del mismo lugar, nos iremos sin nada, siempre digo todo eso, ¿no? Y escuchar tu vida, de alguna forma, yo sé que ha ayudado a algunas familias aquí de Hasson, que te lo he contado antes, ¿no? Sí. Que dijo, yo creo que Ana me va a poder ayudar. Sí.
¿Cuál fue tu primera crisis, Ana? Tuviste 4. Cuatro son las que yo más me han Alto marcado. impacto, que se llama. Sí. O sea, un antes y un después. Un antes y un después. Y te digo que a veces te das cuenta pasado. Claro. Echas para atrás y unes los puntitos y dices, ostras. Vale. La primera, que la viví, porque no la viví como una oportunidad, sino que la viví mal, fue la epilepsia. Con 15 años, además, estando en Alemania, en un intercambio, porque yo iba al colegio alemán en Wiesbaden, sí. Y tuve mi primera crisis epiléptica, que encima ahora, echando para atrás, digo, fíjate tú el estigma, que la familia alemana, tuve suerte porque el padre era médico, y lo describo bastante bien en el libro, que supo enseguida que era una crisis epiléptica, pero ellos pensaron que yo ya lo sabía y lo había escondido. Sí. Entonces no hacían más que preguntarme, ¿es normal? ¿Es normal? Claro, yo me había levantado a las 3 de la mañana en la cama, porque me habían llevado a la cama, me encontraron en el cuarto de baño, me había despertado en la cama, ¿es normal? Y yo decía, ya, pero pues sí, es normal. Pero les decía, me duele muchísimo la cabeza. Claro, me había dado un tortazo y el ataque epiléptico que duele muchísimo, un gran mal, o sea, tónico clónico, y no hacía más que pedirle una aspirina, y el padre, es que trabajaba para Bayer, o sea, ¿cómo no me va a dar una aspirina? Me decía, no te puedo dar. El otro pensando en la interacción con la medicación, claro. Yo decía, pero será cutre el tío, o sea, ¿cómo no sé? O sea, pero no me va a dar una aspirina. Y me trajo media. Yo decía, por favor, que me dé una... O sea, era un dolor de cabeza espantoso. Y vino la ambulancia y decía, lo primero que pensé, ¿qué he hecho mal? O sea, lo viví con una culpa. Dije, ¿qué he hecho mal? Que vino una ambulancia... Tú veías las caras de ellos, además, percibirías, claro. De terror. O sea, la alemana, la chica de mi edad con la que hice el intercambio, estaba en la puerta de la habitación mirando, o sea, con cara de pánico. Y yo decía, ¿qué he hecho mal? Y a la mañana siguiente fui a clase y hablé, en el autobús al cole, había una de mi clase, le conté lo que había pasado y como yo era muy tsunami, muy así, bueno, ¿qué te has inventado? O sea, pues yo era la loca de clase, pues imagínate, Ana, ¿lo has soñado? Digo, ¿cómo lo voy a soñar? Que me acuerdo que les conté, en mi cabeza tenía sentido, que estaba la gasa debajo de la almohada, porque claro, me habían hecho la prueba del azúcar y yo había guardado la gasa. Digo, igual lo he soñado, pero a la mañana estaba la gasa. Entonces tú imagínate, yo te cuento esto y me dice que lo has soñado y te digo, no, que estaba la gasa. ¿Qué gas? O sea, en mi cabeza tenía todo sentido. Llego al cole, se lo cuento a mis profesores, Ana, que lo has soñado. Y digo, pero algo ha pasado aquí y nadie me cree. Con 15 años, hasta que la alemana se lo cuenta a sus profesores se lo cuentan a los míos y vienen, Ana, ¿qué ha pasado? Y yo desde esa culpa, es que no lo sé, me he levantado, me encontraba fatal, solo me han dado media aspirina, tal. Tú, los padres de ahora, como digo yo, es que, vamos, el Falcon, flotan, ¿sabes? Pues esa noche me llamaron mis padres y yo recuerdo esa vergüenza de decir, pues bien, o sea, era como, pues todo bien, pero nadie me dijo lo que había pasado. Mi hermano hablaba, uno de mis hermanos mayores, consiguió transmitir a mis padres, hablando con el padre, que creían que había sido eso, mi padre como médico, claro. Como padre, lo pasó fatal, normal. Pero no vinieron a buscarme, quedaban 3 días para volver, volví, tampoco me dijeron nada, o sea, mis padres hicieron lo que buenamente pudieron, y hasta 2 semanas después no me dijeron, Ana, creemos que ha sido esto, empezamos las pruebas. Y empezó ya toda una retahíla de pruebas y sobre todo de esto no puedes. Limitaciones, esto no puedes, lo leí. Sí. Y es muy curioso porque se te queda... ahí yo lo que más aprendí es cómo yo lo vivía así, porque pasarían un montón de cosas, pero claro, yo recuerdo, o sea, lo que filtramos, ¿no? Vemos a través de un filtro. Y yo me acuerdo que me quedé con no puedes cruzar en rojo y no puedes montar a caballo. Y decía, hombre, y ahora lo pienso y digo, hombre, nadie puede cruzar en rojo, ¿no? Pero pues el médico pues, pondría ejemplos de cosas que no me convenía hacer. Y yo dije, pero si no monto a caballo, pero me acuerdo que me jorobó muchísimo que me dijeran que no podía montar a caballo. Digo, pues ahora quiero montar a caballo. Pues ahora quiero montar, sí, y todo era no. Estaba en un equipo de natación y cuidado con el ejercicio extremo. Jolín, ejercicio extremo, que no voy a subir al Everest. Pues era como todo lo que hacía, no. La medicación me sentó fatal. En la adolescencia, o sea, cogí 14 kilos en 6 meses, me transformó el metabolismo, 4 años sin regla, lipedema. Bueno, o sea, eso fue y sigue siendo una de las cosas más duras para mí. Esa como
esa transformación física sin haberlo comido ni vivido, ¿sabes? O sea, muy duro, literalmente, sin haberlo comido ni bebido. Es una de las cosas que más me cuesta. Pero aprendí mucho. Y a comunicarnos, quizás, la comunicación. La vulnerabilidad, el sentirse diferente, y ahora lo veo, a mí, por ejemplo, nunca me ha ido esto de la asociación el no identificarme, yo no soy epiléptica, yo tengo epilepsia. Para mí fue muy importante, porque de repente todo era... Ana es diferente, cuidado en clase, y dije, ¡buah! Ese rollo conmigo no iba. Yo entiendo que hay gente que le ayude muchísimo eso, pero no, yo sigo siendo la misma y tengo una vulnerabilidad. Sí. Como tú tienes otras. Y porque me veía cayendo en esa parte de victimización que no me iba. Y que durante un tiempo me afectó. Entonces era como, tenía que salir de ahí. Esa es la primera. Yo cuando lo leí el libro, epilepsia, dije, no le di... Sí. Porque Ana es Ana. O sea, es que no sé cómo decirte, no le di mayor importancia. Sí, a mí para mí lo importante es parte del humanismo, es la persona. Entonces todo lo que es yo soy y todos los nombres, a mí me hacen mucho daño, ¿no? Yo soy quiropráctica, yo soy mujer, yo soy epiléptica. Cuidado, a mí lo que me da la identidad es ser Ana con todas las cosas. Eso es. Entonces me rechinaba. Sin saber lo que me rechinaba porque tenía 15 años. Entonces era... La segunda crisis, Ana, esa fue potente porque yo siempre había querido ayudar a personas y bueno, pues también por condicionamiento. Mi padre era médico, pues empecé medicina y me encantaba el tema. Fue duro, pues relacionado también con el tema que nos compete, porque yo siempre había tenido muchísima facilidad en los estudios, que eso es, luego cuando hablemos de tu tema me lo preguntas, pero y llegué a la universidad sin tener disciplina de estudio. Me acuerdo que en el primer año de carrera había apuestas de cuántas iba a aprobar en primero de carrera, pero claro, en primero de medicina sin estudiar absolutamente nada y me quedaron 2 en septiembre. O sea, la gente flipaba. No es mucho, ¿eh? Poquito a poquito. Muy poco. O sea, era como, pero para mi padre fue un fracaso durísimo. Pero a mí me gustaba. Me gustaba porque yo me veía. Hasta que empezaron las prácticas. Y yo tenía muy idealizada... ¿En qué curso estabas entonces? Cuarto. Es cuarto. Sí. Vale. ¿Y? Sí. Y tuve una experiencia que a mí me hizo darme cuenta que lo que yo creía que era ser médico no iba conmigo. Y fue un antes y un después. Esa sensación de fracaso, de yo creía que iba a poder, se me juntaron un montón de cosas. Ostras, yo creía que podía con esto y realmente es que era que no iba conmigo. Estando en cuarto, ¿eh? Normalmente tenemos casos aquí en Jasón que en primero dicen, no es lo que yo esperaba y lo dejan, pero yo cuando leí cuarto, explícaselo a un padre y a una madre. Y encima mi padre habiéndonos dicho, cuidado que esto no es lo que era, pues esa idealización del humanismo, etcétera, cuidado, porque él era muy, muy, muy vocacional, muy vocacional. Y un día volví a casa y me acuerdo estar en el jardín de casa de mis abuelos con mis padres y dije, lo dejo. Y mi padre me dijo, hombre, por lo menos acaba, que te quedan 2 años, que tienes el título, aunque no ejerzas. Pero ante todo fueron padres y dijeron, lo que quieras. O sea, yo digo, madre mía, si yo fuera madre no sé si sería capaz de hacer eso. Fue increíble. No. Amor incondicional. Increíble. Como dice mi madre siempre, o sea, te quiero todo. Y el todo lo pone con mayúsculas. Lo leí en el libro y dije, sí. Admiración. Admiración para una persona que era... Él había vivido lo mismo. Mi padre iba para cura porque mi abuelo quería un cura en la familia. Y la decepción que sintió mi abuelo cuando mi padre se fue a médico fue tremenda. Entonces yo creo que mi padre en ese sentido dijo lo que mis hijos quieran por ser felices. Y sin comerlo ni beberlo, porque yo no tenía ni idea lo que era la quiropráctica, acabé en Atlanta. De esto que dices, sí. Bueno, la vida nos sostiene. Y en la primera charla introductoria, entendiendo con un inglés bastante macarrónico, lo tengo que reconocer, le llamé a mi madre y le dije, estoy en casa. Sí, lo leí. Sí.
Para ti Estados Unidos fue casa. Pero fue casa que con un inglés macarrónico que me fui, tenía mucho convalidado de medicina y tal, son 5 años, etcétera, es doctor en quiropráctica, etcétera, pero me gradué summa cum laude. O sea, era no salir de la universidad, ir a seminarios, ir a congresos. Me gradué con uno de los premios honoríficos de la universidad. Lo explicas súper bien en el libro, además. Sí, es que era mi sitio y lo sentí el primer día. Mis padres vinieron un par de veces a visitarme y entendieron, porque hubo un par de experiencias bonitas. Uno de mis profesores favoritos se encontró con mis padres y ahí se notaba mucho cómo era mi padre también. Le miró a mi padre, sabía que mi padre hablaba algo porque quería conocer a mis padres. Y le dijo, good student, ¿no? Le decía, buen estudiante. Mi padre le miró y le dijo, better teacher, ¿no? Mejor profesor y tal. Pero para mi padre, después de esa sensación de fracaso, mi madre era más a macho. Pero para mi padre, que era tan intelectual, era profesor en la UPV también, tal, ver que los profesores me tenían ese respeto, dijo, vale, o sea... Y verte feliz. Siempre he dicho que los padres necesitan ver felices a sus hijos. O verlos felices, el concepto felices, ahora lo dejamos para otro día, ¿no? Pero verles contentos. En mi sitio y desarrollando el potencial que él sabía que yo tenía. Que a mi padre le frustraba porque yo en el colegio volvía con un 9,8 y me decía, ¿dónde está el 0,2? O sea, a mí no me lo decía, pero a mis hermanos les decía, esta os da 1000 vueltas. Pero mis hermanos estudiaban, entonces les valía un 7 de mis hermanos, pero no le valía mi 9,8. Y yo tenía esa parte de adolescente que nunca, por la epilepsia, nunca fui rebelde, fui muy buena, pero mi rebeldía estaba en, ¿qué? Pero si ya tenés el 9,8, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿para qué me voy a sentar a estudiar? Y yo creo que era esa parte de disciplina que como padre él sabía que la iba a necesitar y que no la desarrollé hasta más tarde. Tercera crisis, Ana. ¿La tercera cuál fue? ¿La tercera cuál está en el libro? La de la pieza. Segundo año de consulta, es verdad. Con la consulta que acabas de arrancar. Sí, segundo año de autónomo. Me va muy bien al principio, llevo 1 año y medio y el local de al lado se queda libre. Entonces decido mudarme pues para ampliar y se me caen 630 kilos en una pierna. Y para los que sepan un poco de anatomía o hayan tenido lesiones de rodilla, pues los 4 ligamentos, 5 músculos y los 2 meniscos se me separan de la meseta tibial y 5 huesos del pie. Me aplastó, o sea, la rodilla hizo claca y pues por la piel y poco más. Y eso fue un antes y un después en cómo entender mi cuerpo. Me sabía la teoría, pero cómo confiar en mi cuerpo. ¿Tuviste que llevar a la práctica la teoría que habías enseñado a los demás? Sí. Y te tocó llevarla a la práctica. Y eso sí que fue un regalo porque cómo lo viví yo. Tuve un momento en el hospital, estuve 3 semanas ingresada, 3 meses en silla de ruedas y 1 año de rehabilitación, porque me dijeron 95% de posibilidad de no volver a andar normal. Y a día de hoy... Si la veis andar, anda perfectamente. Perfectamente. Voy al monte, dejé de esquiar por si acaso... Pero si no te cuentas nada, nadie lo sabe. Lo hice todo, también te digo. Todo. Desde visualizar, licuados en el hospital, o sea, la rehabilitación era media hora, yo me quedaba 1 hora y media más, lo hice todo. Pero tuve un momento, con este concepto de inteligencia innata, de el cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer, me tocó un cirujano brillante, pedimos, un amigo de la ITA, le dijimos, oye, para rodilla y tal, No será el nombre más conocido, pero sin duda. Y él nos dijo, yo ya he hecho mi parte, estoy muy contento con la cirugía. Y él me dijo, ahora depende de tu cuerpo. Y dije, ole, un vitalista. O sea, este es de los míos. Y dije, efectivamente, ahora depende de mi cuerpo y le voy a dar todas las herramientas, le voy a quitar todos los bloqueos que pueda y le voy a dar todas las herramientas. Y llevaba 3 días en el hospital, todavía no me habían operado. Me dieron antiinflamatorios, o sea, no se podía operar hasta el 5.º día porque tenía que bajar la inflamación, de cómo estaba aquello. Y un día me desperté a las 3 de la mañana y tuve lo que llaman un momento satori, o sea, me sentí conectada con todo y un momento de gratitud, pero que me puse a llorar, pero de gratitud porque me di cuenta
que probablemente era la única persona en el hospital que confiaba en ese algo más grande, en mi cuerpo, en la vida. Y dije, yo ahora no puedo hacer nada más que dejar que ocurra. Y dije, qué gratitud. O sea, la gente está viviendo con miedo y yo no vivo con miedo. Esto. Confío en el médico, hará su parte, pero mi cuerpo ahora está haciendo lo que tiene que hacer. Estoy viviendo un proceso y tengo las herramientas, mucho mejor ahora que en el siglo XV, ¿sabes? Pero haré mi parte, proceso en proceso. Estaba... Literalmente la vida me sostenía, o sea, no es algo que elegí yo, voy a meditar, no. Y me acuerdo que la compañera de habitación, una mujer encantadora, llamó a las enfermeras porque es que yo no podía hablar, estaba... Y bueno, empezaron a venir, acabaron ahí 2 enfermeras, 2 auxiliares, vino el médico, hasta que pude hablar y dice, es que estoy feliz. Bueno, el médico a las 3 de la mañana para que me han despertado. Y una enfermera me dijo, no sé si ponerte un calmante o darte un abrazo. O llamar a psiquiatría. Y dije, dame un abrazo. Me dio un abrazo, se fueron todos. Fue un momento, o sea, a ver cómo lo explicas, está como una cabra, pero era una conexión con, o sea, era una paz, una alegría, Bueno, y estaba dopada hasta arriba, también te digo, ¿eh? Somos intensos hasta algunos le darán a la ayahuasca, yo estaba de morfina hasta arriba. Brutal, brutal. Y entonces la mamá me decía, ¿y qué vas a hacer con el trabajo? Mi padre, bueno, ¿cómo lo vivió el pobre? Y dije, tranquilos, es esto. Y mi madre se acuerda siempre que yo le dije, esto será para bien. Y mi hermano, que es radiólogo, me dijo, esta no vuelve a andar, ¿qué rodillas está? Y dije, bueno, pues haremos lo que haya que hacer. Me ayudó a dibujar con un libro de anatomía, el Néter, pues las estructuras que estaban rotas. Entonces yo todos los días visualizaba, no sé si conocéis el trabajo de Joe Dispenza, pero lo visualizaba sanando, me visualizaba andando. Y fue un año de muchos gritos, de muchos cabreos, de llorar en rehabilitación, que decir que no todo es tan bonito, pero... No. Me imagino que vivirías todas las escaleras de las emociones, todos los escalones. Pues todo, de pagarlo con la gente que te está cuidando. Con los que hay confianza. Sí. Vale. Y la última, 4ª crisis. La muerte de Laita. La muerte de Laita. Que fue, hombre, pues pierdes a un referente al que tampoco idealizo, porque ya te digo que era una persona de muchísimo carácter, pero que para mí ha sido pues mi padre. ¿Qué vas a decir? O sea, mi padre era un grande... pero que fue una lección de vida tremenda, porque yo esto aprendí de leer un poco a los griegos, el concepto de conocimiento, comprensión y sabiduría, ¿no? Que va en ese orden. Tú tienes datos, pero hay que pasarlo a través de tu experiencia, comprenderlo, para luego llegar a ser sabio. Y mi padre era muy intelectual, leer mucho, hizo una tesina, Heidegger, Jonas, tal. Pero luego empezó a integrar, pues a través de la meditación, la vivencia, los valores cristianos, no los dogmas de la Iglesia, sino la mística de la Iglesia, que le llenaba muchísimo. Y cuando le llegó un cáncer de cabeza de páncreas fulminante, decidió que estaba en paz, que le daba pena no ver crecer a las nietas, pero que él estaba en paz, que la muerte era parte de la vida, que no quería tratarse, que él estaba tranquilo. Y esos 2 meses fueron ricos de verdad. Lo cuentas en el libro súper bien, además. Impresionante. O sea, el soltar, un día me lo encontré llorando, me acerqué a él y me dice, Ana, lloro de gratitud. Y estaba, es que noto que algo me sostiene. Algo me sostiene. Yo no sé si me estará San Pedro esperando, si me convertiré en polvo de estrellas o en árbol. No lo sé, porque no sé lo que hay detrás. Pero que estoy sujeto. Y dice, y es un privilegio que esto ocurra en el siglo XXI, porque tengo miedo al dolor físico, pero sé que hay recursos para eso, no tengo por qué sufrir. Y fue un proceso, o sea, divertido. La gente venía como a animar. La de hospitalización domiciliaria, dice, le dejo para el final. Se iba emocionada cada vez. La gente venía como a darle ánimos, salían diciendo, pero este hombre hablaba de Dios, de la evolución, diciendo, ¿cómo no va a haber un sentido a esta vida? O sea, era impresionante. Y a veces me decía, Ana, yo no sé si esto es de pega, esto me estoy engañando, pero ¿qué más da? O sea, estás conectado. Ya está. Impresionante. O sea, ¿qué 2 meses? ¿Qué lección de vida? Y que yo creo que a veces se nos olvida eso. Estas experiencias, la muerte o el nacimiento de alguien, te reconecta con esa fuerza y en el día a día la pierdes. Entonces yo muchas veces, no sé, a veces me pasa, le recuerdo a mi padre y digo, ostras, tío, esto es la vida, esto es la vida.
el recordar esto. Esto es lo que realmente me importa. Lo demás, como dice una paciente mía de 93, no son problemas. Son asuntos por resolver. La perspectiva que te dan los años, ¿no? Todo se resuelve y hay cosas importantes. Y claro, y viví, cuando la gente me decía, Ana, ¿qué tal estás? Yo decía, bien. Bien con mayúsculas porque estoy viviendo todos los momentos. Y viví que me daba zapatazos la vida, que a veces era... Recuerdo un momento muy concreto en el aeropuerto de Barcelona. Yo iba a dar clases a Barcelona y que a mi padre le encantaba. O sea, solía decirme, te voy a recoger al aeropuerto. Porque para él dar clases era el sumum y que yo diera clases a él le enorgullecía mucho. Y un día me bajé del aeropuerto, o sea, del avión, y me entró una llorera, o sea, me venía terror de cómo voy a vivir, sobre todo el primer año. No sé cómo voy a vivir sin él. Entonces le llamé a una amiga y me decía, Ana, llora, estás en el aeropuerto. La gente va a pensar que tu novia se ha ido a vivir a Kuala Lumpur. Y es verdad, me senté afuera esperando los taxis, me miró el taxi que le tocaba y me decía, y le miré así como diciendo, yo ahora no puedo coger un taxi. Entonces me senté fuera a llorar como una magdalena cuando se me pasó. O sea, era permitirme, por eso yo decía estoy bien, porque me permití cada fase que tocaba. Y cuando le echo de menos, pues ya está, pues se llora un poco y ya está. Maestro. Pero, wow. De una palabra al final que es la muerte. Que y es otra en nuestra constante. sociedad, esa la dejaremos para otro día, y nuestra sociedad es como un tabú. No, pues yo la vivo... Y él no la vivió así, no, de alguna forma. Por él eso. la vivió muy presente y como una manera, pues como dicen los budistas también, una manera de hacer el día a día mucho más pleno, mucho más pleno. Y es un regalo verlo así. Vale, para ir acabando, Ana, ¿cómo se ve Ana a 5 años? Ya sé que luego, como dices, hay que ser flexible. Sí, no, pero yo hemos tengo aprendido hoy. una visión aquí y es compartiendo. Acabo de sacar en mi primer curso de todos estos conceptos de trabajo personal que engloba para mí lo que son los 4 cuadrantes de la teoría integral. No voy a decir que es un curso de la teoría integral de Ken Wilber por respeto a Ken Wilber, porque lo ha hecho por respeto a él, porque lo he hecho muy mío, pero del trabajo del yo como persona, del nosotros, de las relaciones, los hábitos y del entorno, y acabo de sacar mi primer curso. Y yo me veo llevando una plataforma de formación para la gente al ritmo que quiera, con diferentes herramientas, porque hay muchas herramientas, pero compartir todos estos principios y herramientas que a mí me han servido online, porque sí creo que es el futuro, y aunque no sea el futuro es donde me veo yo, transmitiendo y con algunos eventos presenciales, pero con cierta tranquilidad me veo viviendo en el campo y pudiendo crear contenido al ritmo que yo quiera, pero compartiendo. A mí lo que se me da bien es cogiendo lo complejo y haciéndolo fácil a los demás. Por eso en el coaching la gente está muy agradecida, ¿no? Y transmitiendo estos principios para hacerlo más accesible a la gente que esté con ganas de probar una manera diferente de vivir. ¿Consejos que le darías a esa persona que tiene curiosidad o inquietud o se plantea estudiar la quiropráctica? Que busque una formación reglada, aquí en España, Madrid y Barcelona. ¿Hay aquí en España? Sí. Sé que ibas a dar clases antes a la uni, a Barcelona, has dicho antes, pero ya lo sabía. Y te conocí yendo a la universidad a dar clases a Barcelona. Sí. Que hable con algún quiropráctico de cuál es la situación ahora en España, que me pregunte a mí, porque es algo que está reconocido por la OMS y sí que es verdad que en España nos queda hacer todavía algún trabajo, y que vea los diferentes estilos que hay, porque mi consulta es muy humanista, es de volumen alto, nos gusta crear un espacio de sala abierta, lo que se llama, por ejemplo, porque genera un espacio muy bonito y hay muchos estilos diferentes. Como en otras profesiones, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Sí, y su esencia. Y que pruebe lo que es, porque yo me fui a estudiar sin haber probado yo lo que es. Que pruebe lo que es. Vale. Sí. Término alta capacidad, lo hemos dicho antes. Buah. A ti ya te sonaba. Sí, nosotros te teníamos fichada ya cuando íbamos María y yo a la consulta. Lo conocí por vosotros. O sea, a mí en el colegio, estando en quinto de GB, se planteó, a Ana le podríamos pasar a sexto. Muy bien. A mí un día mis padres me dijeron, nos han dicho esto en el cole, pero nos han recomendado que no, para que no pierdas esa felicidad que tienes. Vale. No se me dijo nada más. En bachillerato, cuando te hacen las pruebas de capacidad, has dado por encima de lo alto en todo. Ah, muy bien, vale.
Pues muy bien. Y luego mi padre, puedes, das 1000 vueltas a todo, tal. Y yo sé que generaba un poco de rencillas en clase algunas, ¿no? ¿Cómo que no has estudiado? Y luego comentarios de algunos profesores a veces que dices, ahora echo para atrás, esto no lo puedes saber, no levantes tanto la mano que no te voy a coger, cosas de estas, ¿no? Pero el primer concepto de altas capacidades fue con vosotros. Sí, lo teníamos claro nosotros al Sí. final y decíamos, bueno, Yo no me lo había planteado y ha sido muy enriquecedor, porque empiezas a leer un poquito, de saber quién eres. sí, y entender algunas cosas, lo que otros los ven como intensidad y te aceptas de otra manera. Sí, Lo dices, bueno, disfrutas. sí, es como, vale, pues Vale. es una característica más y sé que puedo ser intensa para muchos, pero es parte de mi luz o de mi sombra para otros, pero bueno, esto es parte de quién soy. Este año has estado de mentora Mm, con mis chicos de Intelligent Project. sí. ¿Y la experiencia con ellos? Pues ha sido todo un reto, porque yo estoy, y creo que os lo comenté, porque estoy muy acostumbrada a trabajar con adultos y tengo sobrinas, pero con las que no trabajo así a nivel profesional, y tenía mucho miedo por cómo se ve la educación ahora con los niños, que parece que hay que tenerles entre algodones, y yo creo que los límites son importantes, pero claro, digo, a ver si me paso ahora de límites, entonces era como un reto, digo, ¿cómo traigo los ejercicios o las herramientas que yo sé que valen para adultos a niños? Creo que al final ha funcionado, pero al Te validaban, principio, sí, al final ha gustado, pero al principio venía con mucho miedo ese síndrome del impostor. Digo, ¿qué narices hago yo aquí? Y está bien porque a mí los retos me van en ese sentido, pero venía cada día diciendo, bueno, yo traigo esto, a ver qué pasa. Y haciéndome la pregunta, ¿no sería genial si esto les sirve? Sí, Yo tenía claro que te iban a validar, pero bueno, el primer día dijimos a ver qué pasa. sí, eso es. Y son niños que te Eso ponen es. a prueba. Sí. Y te validaron, dijeron, esta nos entiende y nos sigue. Y hasta hoy, por eso. Ana, un mensaje que te gustaría dejar para esas personas que te están escuchando. En el otro lado, ese mensaje. Pues diría que se den permiso y sobre todo que reconozcan la valentía que hace falta para mirar para adentro. Porque hace falta mucha fuerza y mucho valor, porque da miedo. Pero que merece la pena. Gracias, Ana. Un placer.